oportunidad vamos a exponer sobre el tratamiento y el manejo de la anemia megaloblástica. Bueno, tenemos que entender al inicio el concepto, ¿no? La anemia megaloblástica, como ya sabemos, es una manifestación de un defecto en la síntesis del ADN que compromete en general a todas las células del organismo que tienen capacidad proliferativa. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de los glóbulos rojos. ¿A qué nos referimos con un defecto de la síntesis del ADN? Nos vamos a referir a un inadecuado metabolismo del ácido nucleico, es decir, no se va a producir ADN. Eso va a ocasionar una discronía o una diferencia entre el núcleo y el citoplasma de las células, en este caso de los glóbulos rojos. Como sabemos, el ADN se encuentra en el núcleo, es decir, vamos a encontrar un cambio morfológico en estas células, encontrando un citoplasma maduro y un núcleo inmaduro. También tenemos que recordar, como lo mencionó la doctora, que las vitaminas, en específico B12 y B9, tienen una función dentro del proceso de la síntesis del ADN, en específico de la fase S del ciclo celular. Por eso es que no va a haber va a haber un defecto de la síntesis del ADN, en lo que vamos a enfocar nuestra exposición. Como lo mencioné, pues va a ser causado por una deficiencia de folatos o B9 y de la vitamina B12 o cianocobalamina, que va a ocasionar una alteración de la síntesis del ADN y va a participar, ya que estos van a participar en una reacción necesaria para la síntesis del mismo. Sin anemia, un glóbulo rojo es de esta forma, más o menos de esta estructura, pero con una anemia megaloblástica, como su nombre lo indica, ¿no? Megaloblástica es mucho más grande. Y así es como se va a ver en el hemograma, así se va a presentar. Y igual también que los neutrófilos, pero nos vamos a centrar más en los glóbulos rojos. Ya, dentro de la etiología, bueno, la causa más frecuente de la anemia megaloblástica son las alteraciones metabólicas de la vitamina B12 y de la vitamina B9, que van a ser factores de la maduración, como lo mencioné. Esta alteración, bueno, estas dos vitaminas van a participar dentro del transporte de los metilos y van a ser indispensables para la proliferación y la división celular, como lo mencioné en la fase S. Y la etiología prácticamente de la anemia megaloblástica se va a dividir en dos grupos grandes, congénita y adquirida. Tal vez alguien pueda indicarme cuál cree o cuál piensa que es la más frecuente, si es la congénita o la adquirida. Alguien que desee participar voluntariamente, Elmar Surco, Elimar. Sí, doctora. Buenas noches, compañeros presentes. Buenas noches. Sería la adquirida. Sí, Elimar, muy bien. Es la adquirida prácticamente. En estos cuadros vamos a ver las causas adquiridas de acuerdo a la edad, porque pues tanto para niños o en condiciones, por ejemplo, de gestación, es diferente y pueden haber causas adquiridas. En niños, por ejemplo, puede haber un aporte insuficiente, en específico de la B9, puede haber una mala absorción por enfermedades celíacas, puede producirse también por parasitosis, que es muy frecuente, por la difilotriumlatum, específicamente que causa deficiencia de la vitamina B12, y también puede ser genéticas, pero en menor proporción. En el caso de las gestantes, este puede ocasionarse por un aumento de la demanda, un aporte insuficiente, una mala absorción y también por parasitosis, alguna utilización de medicamentos como la trimetroprima o el sulfametoxazol y el vegetarismo estricto, que va a causar deficiencia de B12 también. En adultos, como en los otros dos, también es por un aporte insuficiente de folato, comúnmente una interferencia metabólica por medicamentos, quimioterapia, entre otros procedimientos, por la presencia de una anemia perniciosa, el consumo prolongado de inhibidores de bomba de protones, de IBPs, que causa la deficiencia de vitamina B12, enfermedades crónicas y cirugías del aparato digestivo, e incluso las parasitosis.
y en adultos añosos o de la tercera edad, aporte insuficiente también y gastritis crónica atrófica. Haciendo un hincapié en las embarazadas, la deficiencia de folato va a ser casi común en el primer mes de embarazo y puede ser la causa de defectos del cierre del tubo neural del feto que puede ocasionar pues, malformaciones genéticas como tal. Y dentro de las causas congénitas, bueno, esos ya van a ser menos comunes, como lo mencionó también Elimar, si no recuerdo, y no va, como los mencioné, no van a ser tan comunes y no vamos a alargar mucho en este tema. Solamente, bueno, en el primero que van a ser el factor intrínseco gástrico, que, bueno, va a, como ya saben, va a ser producido por células oxínticas o parietales, perdón, en el fondo y en el cuerpo gástrico. Estas, bueno, van a ser unas glucoproteínas necesarias para la absorción intestinal de cianocobalamina o la vitamina B12. Vamos a ver un pequeño video para el entendimiento del tema. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar de la anemia macrocítica. En el anterior vídeo ya hablé de la clasificación de las anemias y de sus síntomas, hablé de la anemia microcítica y expliqué sus diferentes causas. Entonces, ¿qué es una anemia macrocítica? Es una anemia en la que los eritrocitos tienen un volumen corpuscular medio mayor a 97 centolitros. Las causas más frecuentes de anemia macrocítica son la anemia megaloblástica, el alcoholismo y la hepatopatía crónica. Hay otras causas como el hipotiroidismo, hemorragias agudas, aplasias medulares y otras. Las anemias megaloblásticas son causadas por un déficit de vitamina B12, cobalamina y o ácido fólico. La causa más frecuente de anemia por déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa. Es debida a una carencia de factor intrínseco por una gastritis atrófica autoinmune. Otra causa puede ser una gastritis o problemas intestinales, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cirugía u otras. Puede ser debida a una falta de ingesta, como pasa con vegetarianos estrictos o por fármacos como el omeprazol, la metformina, la colchicina u otros. La causa más frecuente del déficit de folato suele ser la falta de ingesta, como puede ocurrir en alcohólicos y ancianos. Hay que tener en cuenta que en ancianos también puede haber disminución de la vitamina B12, como efecto secundario de algunos fármacos como el omeprazol, la metformina y otros. Otras causas pueden ser el aumento de necesidad, como ocurre en el embarazo, la lactancia o en algunas neoplasias. Puede haber una disminución de folato por alteraciones en la absorción de este, que son similares a las causas que afectan la absorción de vitamina B12, y como efecto secundario de fármacos, por ejemplo, el metatrexato, citostáticos, anticonvulsivantes, anticonceptivos y otros. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor. Ya, vamos a continuar con la fisiopatología. Bien, continuando con la fisiopatología, antes de abarcar lo que es esto, quería hacer una pregunta a los compañeros, a ver si alguien responde. Y vamos a tocarlo después también, explicarlo. ¿En qué parte de lo que viene a ser el tubo digestivo se vendría a absorber lo que es la vitamina B12? ¿Quién desea Si es que alguien participar quería voluntariamente? ¿Alguien? Antoni López. En la parte distal del ilion, doctor. Muy bien, ¿qué opinas, Paul? ¿Está bien? ¿Está Sí, mal? está bien. Sí, estoy en el línea terminal. Sí, está bien. Ya, vamos a tocar lo que es la fisiopatología de lo que viene a ser el déficit de vitamina B12, pero para esto tenemos que tener en cuenta que la vitamina B12 va a tener dos funciones enzimáticas importantes. La primera va a ser lo que es la isomerización de lo que es el metilmalonil-CoA, vamos en la imagen superior, la primera, ayuda, ¿no?, a esta isomerización del metilmalonil-CoA. La segunda función que va a tener es la metilación de la homocisteína a lo que es la metionina sintetasa, ya que va a permitir la conversión de homocisteína a proteínas, ¿no? Se dice que homocisteína, cuando se eleva, va a tener problemas perjudiciales como el daño de lo que son las paredes vasculares. Entonces, cuando va a haber un déficit de vitamina B12, que principalmente se obtiene de lo que es la ingesta de alimentos, va a producir lo que son tres trastornos, que van a ser básicos. Dentro de esto se va a producir la acumulación de lo que es el metilmalonil-CoA, ya que no va a haber la isomerización.
se va a producir lo que es una síntesis alterada de lo que es el ADN, esto más que todo porque las células no van a sintetizar lo que es el tetrahidrofolato, y se dice que se produce un defecto de conversión en lo que es la homocisteína metedina, y esta es la principal causa por el cual se dan los trastornos neurológicos, que es característico cuando el paciente tiene déficit de vitamina B12 o cianocobalamina, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Como ya lo dije, la única fuente extrínseca de vitamina B12 son los productos de origen animal. En este caso, si vemos el cuadrito que está a la derecha, nosotros ingerimos lo que es estos alimentos que son de origen animal, que van a ser ricos en vitamina B12, y este va a ser ingresado hacia lo que es el estómago, y se dice que las células del estómago, que van las células parietales del estómago, más que todo de lo que viene a ser el fundus y lo que viene a ser el cardias, van a secretar lo que es este factor intrínseco de Caster, ¿ya? Y que es importante para el transporte y la absorción de lo que es la vitamina B12, y se dice que el estómago, perdón, lo que es la vitamina B12 ingresa a lo que es el estómago, y cuando ingresa a lo que es el estómago, por lo que es los jugos gástricos, es decir, el ácido clorhídrico y lo que es la pectina, hacen que la vitamina B12 se separe de lo que es los demás alimentos, y justo en el estómago se une con lo que es, se dice que se puede unir con lo que es la proteína R, o lo que es el que vemos en la imagen, lo que es el HC, que es el actocorrina, que va a ser un transportador importante para lo que es la cianocobalamina, porque va a permitir llevar a lo que viene a ser la cobalamina, lo que es al duodeno, como tal, como vemos en la imagen, y una vez llevado a lo que es al duodeno, es aquí donde los jugos pancreáticos, es decir, lo que vienen a ser las proteasas, van a permitir que esta unión se separe de lo que es la lactocorrina con lo que es la cianocobalamina, y es aquí donde, en el duodeno, donde tiene un pH alcalino, está separado de lo que viene a ser vitamina B12, y se une a lo que viene a ser el factor glicérico de Caster, y recordando que va a formar lo que es el complejo, como vemos ahí, que es el factor glicérico de Caster unido con lo que es la vitamina B12, y tenemos que tener en cuenta que cada factor glicérico de Caster se une a dos cianocobalaminas libres, ¿ya? Y estos van a llevar hacia lo que viene a ser el ilion terminal, donde va a tener estos receptores, que es la cubilina, y es aquí donde el complejo de factor intrínseco con la cobalamina va a unirse al receptor, y va a permitir que por endocitosis ingresa lo que viene a ser esta célula del ilion terminal, y es aquí donde es llevada a lo que es el torrente sanguíneo por medio de lo que viene a ser el TC2, que es la transcobalamina, que permite, ¿no?, la absorción a lo que es el torrente sanguíneo como tal, y va a permitir lo que viene a ser la distribución de estos en diferentes órganos. Se dice que en el hígado se almacena la vitamina B12, y en otros tejidos más, que va a permitir lo que es la transcobalamina. Siguiente, por favor. No lo pasa siguiente. Se dice que las alteraciones de lo que van a hacer por déficit de vitamina B12 bueno, más que todo cuando va a haber una alteración de todo este transcurso que les dije, toda esta vía que pasa lo que es la vitamina B12 para poder ser absorbida por nuestro cuerpo, puede producir alteraciones en lo que ya sea síntesis, codificación de lo que es el factor intrínseco del Caster, que es importante para el transporte, ¿no?, y la absorción de lo que es la vitamina B12. También pueden producir también alteraciones lo que son los receptores del complejo que se forma del factor intrínseco del Caster con la vitamina B12, o de lo que es el TC2, ¿no?, que estaba mencionando, que es la transcobalamina, que es importante para llevar a la vitamina B12 a lugares de depósito, ¿no?, como viene a ser el hígado. Y más que todo, cuando se va a producir alguna de estas alteraciones, es donde se produce lo que es la anemia megaloblástica, ¿no?, por mala absorción. Siguiente, por favor.
Después tenemos el Bueno, vamos a ver un video para ácido fólico. Este es un fortalecer lo compuesto que que está desactivado, que tiene que llegar a activarse adentro de la célula para poder ejercer su función. Entonces, ingresa en la célula, se convierte en dihidrofolato y mediante la dihidrofolato reductasa se convierte en tetrahidrofolato, que es la forma activada. Esto es importante porque cualquier situación que altere a la dihidrofolato reductasa va a alterar también la función del ácido fólico y por consiguiente daría anemia megaloblástica. ¿Puedes pausar, por favor? Ya dijimos antes, el ácido fólico participa en la formación de timidilato para la síntesis. Eso es de la B9. Hay un error. Pasa al siguiente. Ahí sí. Sí, sí. Creo que había un error. Ya, vamos a seguir. Ay, está lento esto. O este. Ahí se pone. La cobalamina se obtiene de alimentos sí, exclusivamente de origen animal. Esta es la razón por la cual los vegetarianos estrictos sufren de anemia megaloblástica muy frecuentemente. Entonces, nosotros ingerimos el alimento que tiene la cobalamina, que sería una proteína de origen animal con la cobalamina. Esta ingresa, entra al estómago y el estómago le aporta dos elementos importantísimos en su metabolismo. Primero, el ácido clorhídrico que le separa para que esté como una molécula individual, y también el factor intrínseco, este factor intrínseco que le ayuda a su transporte y ya lo vamos a ver un poco más adelante. La cobalamina entonces se une a la proteína R que viene de la saliva, transita por el duodeno junto a esta, se divide gracias a las enzimas pancreáticas y se libera de nuevo, y aquí se une con el factor intrínseco del estómago. Es decir, si bien se produce en el estómago, la unión ocurre a nivel de duodeno. Esta proteína, factor intrínseco, es muy importante porque transporta a la cobalamina a lo largo de todo el intestino delgado hasta llegar a la parte final, al ilion terminal. En el ilion terminal encontramos una proteína que es la cubilina. Esta cubilina es un receptor que recibe este complejo cobalamina, factor intrínseco, no puede recibir la cobalamina sola, y los absorbe a los dos. Y una vez que los absorbe a los dos, se separan los dos elementos y la cobalamina se une a la transcobalamina. La transcobalamina es una proteína de transporte. Hay dos variedades, la transcobalamina 1, que tiene el 80% de la vitamina, y la transcobalamina 2, que esta es la más importante porque es la que entrega a la cobalamina hacia los tejidos. Entonces, si hay alguna alteración en todo este metabolismo, vamos a encontrar anemia. Ya, me pasa lo déficit. Vitamina B9. No, el video no. Fisiopatología. Bien, bien. Ahora vamos a tocar lo que es la fisiopatología de lo que es el déficit de B9, ácido fólico. Bueno, para eso también preguntar, ¿no? ¿En qué parte de lo que es el tubo digestivo se va a absorber lo que es la vitamina B9, los folatos? Si es que alguien quisiera participar. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Ya, nadie. O Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres. ¿Está Juan Carlos? No está. Camel Calderón. Michelle. Camel Calderón. Camel. ¿En qué parte de, bueno, obviamente el intestino, se absorbe la vitamina B9 o también llamada ácido fólico? ¿En qué parte? En el yeyuno. Ya, en el yeyuno les dice no, perdón. Jorge Guamán. Yeyuno, ya. ¿Qué dices, Paul? ¿Qué dices, Paulo? Está bien, pero según la literatura que yo... A ver, ¿quieren participar? Creo que... Sí, te escucho. Me comí. Ya, doctora, según la literatura que yo revisé, que es un libro de hematología de pregrado, se absorbe en lo que es el yeyuno, pero específicamente en lo que es la zona proximal del yeyuno.
continuando con la bien necesaria exposición, el déficit de vitamina B9 o ácido fólico o folatos, como podemos llamarlo, tenemos que tener en cuenta que esta vitamina B9 se va a encontrar en alimentos en forma de poliglutamatos, pero en esta forma, como encontramos en los alimentos, no se va a absorber. Se va a absorber, como vemos en la imagen, en la parte inferior, se va a absorber en forma de monoglutamatos, ¿ya? Y se dice que esta es la única fuente de obtención para el ser humano, ¿no? Mediante lo que es la ingesta de alimentos que contengan estos poliglutamatos. Entonces, se dice que algunas... ¿cómo le puedo...? Yo. Al hacer, como les dije, se absorbe en forma de monoglutamatos y se dice que el aporte de lo que viene a ser la vitamina C o lo que viene a ser... no, si el aporte de vitamina C facilita su absorción, por otro lado, lo que es el consumo de bebidas alcohólicas va a disminuir lo que viene a ser la absorción de este monoglutamato, ¿no? ¿Ya? Entonces dice que una vez este monoglutamato absorbido, que es pasado al interior de lo que viene a ser las células al nivel de lo que es el yeyuno proximal, se transforma, ¿no? Como vemos en la imagen, en metil tetrahidrofolato, que se dice que es la forma circulante de lo que es el plasma, por medio de lo que viene a ser la enzima dihidrofolato reductasa, que es el DHFR, que vemos ahí, ¿no? Entonces se dice que este THF, que es el tetrahidrofolato, va a ser la forma activa que va a tener la vitamina B9 dentro de nuestro cuerpo, y este va a tener funciones importantes, que va a tener como coenzimas activas que van a intervenir en procesos metabólicos, ya que es importante. Dentro de esto va a participar en lo que es el catabolismo de la histidina, también va a participar en lo que es la metilación de la homocisteína a metionina, y participa en lo que es la síntesis de desoxitimidilato a partir de lo que es el desoxiuridato. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que si hay una disminución de lo que es ese tetrahidrofolato intracelular, que es la forma activa que se tiene, va a haber una reducción de lo que viene a ser la síntesis del desoxitimidato, y también va a haber una alteración de la síntesis de ADN, lo cual va a ocasionar que haya una hematopoiesis megaloblástica, ¿no? Se dé la anemia megaloblástica como tal. ¿Puedes regresar al video que estaba después de vitamina B12, por favor? No, el anterior. Pues tenemos el déficit de B9 o ácido fólico. Este es un cofactor que está desactivado, que tiene que llegar a activarse adentro de la célula para poder ejercer su función. Entonces, ingresa en la célula, se convierte en dihidrofolato, y mediante la dihidrofolato reductasa se convierte en tetrahidrofolato, que es la forma activada. Esto es importante porque cualquier situación que altere a la dihidrofolato reductasa va a alterar también la función del ácido fólico y por consiguiente daría anemia megaloblástica. Como ya dijimos antes, el ácido fólico participa en la formación de timidilato para la síntesis del ADN, también la degradación de la homocisteína para que no se acumule en el cuerpo, y esta, a diferencia de la B12, proviene de la carne como también de verduras, legumbres y frutos secos. Esta no es exclusiva de alimentos de origen animal, esta se absorbe en yeyuno, la B12 se absorbe en ilion terminal, acordemos esta diferencia, y esta, el almacén dura menos tiempo. La B12 duraba por años, 3 años, 6 años, en cambio el ácido fólico dura apenas 3 a 4 meses. Eso quiere decir que las reservas se agotan mucho más rápido que las reservas. Bien. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas de lo que es la anemia megaloblástica en los pacientes. Se dice que los síntomas que se van a presentar en lo que es la anemia megaloblástica es de instalación lenta e insidiosa, ¿no? Por lo tanto, se dice que se debe distinguir las afecciones que van a distinguir a la causa el cual desencadena lo que es la anemia megaloblástica, ¿no? Como vimos, puede deberse a lo que es déficit de vitamina B12 o también déficit de vitamina B9. En estos casos van a tener manifestaciones ligeramente diferentes, ¿ya? Dentro de lo que es el déficit de vitamina B12, se dice que se va a presentar lo que es la glositis, como vemos en la imagen,
También se puede presentar lo que viene a ser úlceras orales, y lo que va a caracterizar al déficit de vitamina B12 son los síntomas neurológicos que se pueden presentar, como viene a ser parestesias, puede ser ataxia, que es ocasionalmente, entre otras, ¿no? Como también alteración de la sensibilidad. Pero por otro lado, si hablamos de lo que es el déficit de folatos, es decir, vitamina B9, se dice que los síntomas dependen, ¿no?, de la causa de lo que lo produjo, pues también de la gravedad del déficit, si es que el déficit de vitamina 9 es menor o mayor. En esto se puede presentar lo que es la pérdida de peso, también se puede presentar lo que es la lositis, igual que en el déficit de vitamina B12. Se puede presentar lo que es la diarrea maloliente, y se dice que en el caso de lo que es en las mujeres embarazadas, este se va a asociar con lo que es el defecto del tubo neural, ¿no?, que esto ya no es reversible. Siguiente, por favor. Y para hablar de lo que viene a ser el diagnóstico diferencial, vamos a ver que va a presentarse tanto macrocitosis en diferentes enfermedades o diferentes patologías que se puede presentar. Por ejemplo, el alcoholismo, se puede presentar también la aplasia medular, se puede presentar en el consumo de drogas y medicamentos, se puede presentar también lo que son enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? También se puede presentar en lo que es la ictericia obstructiva. Por otro lado, también se puede presentar neutrófilos hiperlobulados, en lo que es una hipertermia en quemaduras extensas. También se presenta cambios megaloblastoides, sin neutrófilos hipersegmentados, en lo que viene a ser el síndrome de mielodisplasia, y también leucemias mieloides, ¿no?, tanto agudas como crónicas. Por otro lado, se va a presentar anemia megalóblástica congénita sin déficit de lo que viene a ser de folato o lo que viene a ser B12, en caso de lo que es el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no?, y la anemia diseritropoyética congénita. Siguiente, por favor. Ya, vamos a pasar al diagnóstico. Para ello vamos a tomar 3 puntos claves para llegar a él como tal. El primero va a ser el diagnóstico de la anemia megaloblástica mediante la anamnesis, el interrogatorio principalmente al paciente y los análisis de laboratorio. El segundo, por la determinación de las deficiencias o de las deficiencias causantes de esta anemia, y el tercero por la investigación de las causas de dicha deficiencia. El primero, dentro del diagnóstico primordial, se tiene que revisar las manifestaciones clínicas específicamente, como lo mencionó anteriormente mi compañero. Y dentro de los estudios hematológicos se tiene que ver en el hemograma completo un recuento de hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro en pacientes masculinos y menor de 12 gramos por decilitro en pacientes femeninas no gestantes, y menor de 11 gramos por decilitro en pacientes femeninas gestantes, o bien en adultos mayores. Esto va a indicarnos como tal la presencia de una anemia, pero específicamente la presencia de una anemia megaloblástica es si estos valores están acompañados del volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros. Como lo mencionaron antes, esta anemia es una anemia macrocítica. El glóbulo rojo va a presentarse más grande. Y también con el recuento reticulocitario menor de 2. Acá podemos ver un esquema en donde se puede ver, ¿no?, el recuento absoluto de reticulocitos. Si este es bajo normal, nos va a guiar a la anemia megaloblástica, porque va a haber una producción disminuida o ineficaz de los eritrocitos, y ahí se evalúa el volumen corpuscular medio o los volúmenes corpusculares en específico, y se llega al diagnóstico de anemia megaloblástica si este está mayor de 100 femtolitros, que causaría, pues, sería causado por la deficiencia de vitamina B12 o de folato. El segundo punto que les mencioné fue el de la determinación de las deficiencias causantes de esta anemia. Para ello hay datos de laboratorio específicos, como por ejemplo el de la vitamina B12 sérica y el de la vitamina B9 también. Pero, por ejemplo, en la deficiencia de folato, este se va a encontrar disminuido
y en la deficiencia de, no, perdón, de B12 disminuido y en la deficiencia de folato puede estar normal. En la holotc sérica, también se va a encontrar disminuido. La holotc sérica es un marcador precoz de la deficiencia de vitamina B12. Entonces, puede estar acompañado desde el principio, desde que se ha causado la anemia megaloblástica, como un marcador principal. Lo malo es que hay 3 marcadores específicos en esta tabla, que es el holotc sérica, el ácido metilmalónico sérico, que es que puede ser en suero orina, y el ácido formiminoglutámico en orina, que no son, o sea, bueno, no están presentes o no se realizan usualmente en los laboratorios generales, y pues no podemos contar con ellos específicamente. El folato sérico también puede estar disminuido, y el folato eritrocitario también puede estar disminuido. Claramente con esos valores de deficiencia de vitaminas séricos, pues vamos a confirmar la presencia de una anemia megaloblástica por deficiencia de estas vitaminas. Y dentro del tercer punto, la investigación de las causas de las deficiencias, se tiene que indagar mayormente en el interrogatorio para ver la alimentación, hábitos dietéticos, alcohol, carencias alimenticias, contacto con algunos agentes químicos, el uso de drogas, medicamentos y intervenciones quirúrgicas, también de antecedentes familiares. Examen físico y los exámenes complementarios que ya les había mencionado, específicamente el del laboratorio. Las afecciones que pueden ser causa de la anemia megaloblástica va a ser alteraciones genéticas, pueden ser por aporte o déficit alimentario, puede ser por tóxicos, drogas, por la utilización de algunos medicamentos, como lo vimos en los videos, gastropatías, enteropatías médicas y quirúrgicas, hepatopatías, una anemia perniciosa esencial, otras afecciones autoinmunes, y hemólisis, neoplasias y enfermedades crónicas consuntivas. Y dentro de los estudios específicos para la indagación de la causa, pues también estaría la absorción intestinal de vitamina B2 y de ácido fólico, específicamente el chile. Bien, bien. Ale, ¿puedes dejar de presentar y volver a presentar? Hay un rato. Atrás, preséntalo. Por favor. Ya, bien. Ahora vamos a tocar lo que es el manejo clínico. Dentro de esto, bueno, va a haber manejo clínico tanto para lo que es el déficit de vitamina B12 y lo que es el déficit de vitamina B9. Hablando de lo que es el déficit de cobalamina, se dice que el manejo clínico en estos casos va a ser con la administración de lo que es el hidroxicobalamina intramuscular, 1000 microgramos por día por una semana. Por otro lado, lo que es el déficit de ácido fólico, va a ser la administración de folato vía oral, 5 miligramos por día durante al menos 4 meses. Y dentro de esto, quería hacer una pregunta a los compañeros sobre lo que es el manejo clínico, ¿no? Para que responda. Ya, dice, un paciente X que llega a la consulta con el típico cuadro clínico de anemia megaloblástica, es decir, grositis, presenta astenia, parestesias, alteración cognitiva, pérdida de peso, palidez, pero no se conoce la causa. ¿Es recomendable aplicar en el manejo clínico la administración de folatos vía oral 5 miligramos por día? ¿Sí o no? ¿Quién desea opinar, por favor, respecto a esta pregunta? 1, 2, 3, nadie. Ya. Nicole Salas. Presente, doctorita. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Está entrecortado. Ya. Dice, un paciente X que llega a la consulta con el típico cuadro clínico de anemia megaloblástica, es decir, grositis, astenia, parestesias, alteración cognitiva, pérdida de peso, palidez, pero no se conoce la causa. ¿Es
¿Es recomendable aplicar en el manejo clínico la administración de folatos vía oral 5 miligramos por día? ¿Sí o no? ¿Qué opinas, Nicole? Doctora, yo pienso que sí se debería de administrar como Ya, un tratamiento ambulatorio. ya, o sea, tú le administras ácido fólico, pero esa paciente que tiene sintomatología, obviamente más anemia. Silvana Torres. Doctora, también de igual Silvana. manera pienso que sí se debería administrar los 5 mg. Ya, Orialis Bombilla, que levantó la mano. Doctora, no sé si puedo repetir las manifestaciones Ya. que tiene el paciente. Tienes un paciente con glositis, cansancio, problemas neurológicos, que también creo que mencionó Pablo, qué sé yo, inestabilidad a la marcha, se olvida Ok. mucho, qué sé yo. Ya. Algo que yo ¿Qué leí harías? es que no se le debe dar folato cuando hay déficit de vitamina 12 porque empeora lo que son las manifestaciones neurológicas. Ya, ¿qué opinas, Pablo? Sí, está correcto lo que dijo la compañera Elisa. Hazle un clic, por favor, las diapositivas. Justo es un dato primordial que se tiene que enfatizar, ya, ya que no se debe que administrar lo que es el ácido fólico, ya sea de manera ambulatoria y que presente estos síntomas que estuve mencionando, ya que se tienen que hacer primero lo que es los exámenes laboratorio, ¿no? Ya que esto puede ocasionar que los síntomas neurológicos del paciente se intensifiquen y se empeore, ¿no? El cuadro clínico. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, ¿se puede ver el puntero? Ya. Dentro del tratamiento, bueno, se tiene que tener objetivos como tal. El primer objetivo va a ser prevenir complicaciones graves, que va a ser la insuficiencia cardíaca, la hipopotasemia, alteraciones psiquiátricas, entre otras. El segundo va a ser corregir la anemia y si en el caso hubiera una leucopenia y una trombocitopenia también. Y finalmente, pues curar o minimizar las alteraciones causantes de la anemia megaloblástica. Para ello, el principal tratamiento, como lo mencionaron antes, está causado por un déficit, entonces tenemos que hacer que no exista ya un déficit, contrarrestar el porcentaje de las vitaminas B2 y de la B9. Para ello hay preparaciones farmacéuticas que tienen hidroxicobalamina, cianocobalamina, pero no la que nosotros usualmente producimos fisiológicamente, el ácido fólico y el ácido folínico. Pero dentro de la deficiencia de vitamina B12 se le tiene que administrar preferentemente 1 gramo por día vía intramuscular durante 7 días, seguido de la misma cantidad, 1 miligramo, una vez por semana, por 4 semanas, y la misma dosis mensual hasta que se recupere el déficit o de por vida según la causa de la anemia que tenga. Tal vez tiene una anemia congénita, entonces pues, se le tiene que dar de por vida esta vitamina. Dentro de la recuperación para la vitamina B9 o el déficit de esta vitamina, la dosis va a ser por reposición oral usualmente, y en ambas, si es que no se le puede dar por una vía oral, tal vez por una mala absorción intestinal, se le debe dar por vía parenteral. Bueno, la dosis de reposición de la vitamina B9 es de 100 miligramos por día o de más si es necesario, pero no se recomienda solamente el tratamiento con folatos, ya que puede enmascarar más hallazgos hematológicos y otros síntomas neurológicos, como lo mencionó mi compañero Paulo. Si la anemia es producida por el consumo de fármacos, pues debe de descontinuarse y reemplazarse por otra alternativa terapéutica o farmacéutica de ser posible. Y en el caso no se pueda sustituir el fármaco causante de esta anemia, se debe de corroborar una ingestión de folatos y de vitamina B12 para contrarrestar la insuficiencia y suplementar si es necesario. En
cuanto a diagnóstico, el déficit de B9 se manifiesta clínicamente muy parecido al de B12, o sea, como un síndrome anémico con osiglositis, pero sin alteraciones neurológicas. Esa sería la diferencia fundamental. En la biometría encontraríamos una anemia macrocítica, hipercrómica o normocrómica, las dos puede ser. Y en cuanto a diagnóstico, ya para establecer que es por déficit de B9, tenemos que medir dos parámetros. El déficit de B9 en suero, ¿sí? Y el B9 intraeritrocitario. ¿Por qué? El B9 en suero es bastante fluctuante. Este solamente te indica alteraciones recientes. Entonces, este puede tener falsos positivos y falsos negativos. Por eso el intraeritrocitario es más fidedigno porque este nos indica las reservas. Entonces, el diagnóstico nos quedaría de esta forma. Pedimos B2 igualmente por diagnóstico diferencial y podemos encontrar que es normal o disminuido, porque si estamos en un contexto de desnutrición, pues también puede disminuirse B12. Tenemos B9 en suero disminuido, intraeritrocitario también disminuido, y la homocisteína, al igual que B12, se encuentra aumentada porque se acumula. Y finalmente, el tratamiento lo vamos a realizar tratando la causa, si es que se puede, y suministrando ácido fólico 1 a 5 miligramos en las dos presentaciones al día por 4 meses hasta que se restablezcan las reservas. Este sería el tratamiento de una anemia diagnosticada. Sin embargo, se recomienda dar ácido fólico como manera de profilaxis en el embarazo para prevenir complicaciones como anencefalia, o sea, defectos de cierre de tubo neural, y también en enfermedades hemolíticas crónicas, porque en estas enfermedades la destrucción masiva de eritrocitos aumenta la demanda de B9 y puede ocurrir que la médula saque todos los megaloblastos de golpe, eso se conoce como crisis megaloblástica. Entonces, para poder prevenirla, y esto también lo vamos a ver en el siguiente video, vamos a dar profilaxis con B9. Y finalmente, en los fármacos que alteren las folato-reductasas, vamos a dar la forma activada. Vamos a dar ácido folínico, que está diferente, en la misma dosis, 1 miligramo, en estos pacientes que estén en tratamiento de artritis reumatoide, bueno, y los fármacos que ya vimos antes. Y eso es todo, mis amigos. Bueno, finalizar que también si encontramos una anemia severa, se tiene que hacer una transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados, pero eso ya es en casos muy poco comunes. Esto vendrían a ser nuestras referencias bibliográficas. Gracias, doctora. Doctora, vamos a mandar ¿Sí? un link de un forms, un Ujú. form de 5 preguntas, si mal no recuerdo, al chat del Meet para que mis compañeros puedan responderlo y ver la retención de la exposición. Ya. Muy bien, Alessandra, envíalo. Iba a llamar, pero como ya van a hacer sus preguntas, y me la pasas, por favor, cuál es el resultado, la síntesis. Ya, chicos, entonces solo son 5 preguntas, no creo que demoren mucho. 5 minutos, por favor, Alessandra. Ya, doctora, unos minutitos, porfa. Ya, Estoy... unos puntos, mientras va activando, unos puntos. La recomendación del Ministerio de Salud para la dosis profiláctica, no es 1 miligramo, sino varía, ¿ya? Por favor, este, mm, es desde 400 hasta 500 microgramos al día. Por eso es que en la presentación en las farmacias van a encontrar de 0,5 miligramos o 500 microgramos. ¿Ya? Entonces, esa es la partecita que estaba en el video que quería aclarar. Por lo demás, está muy bien la exposición. Bueno. Doctora, ya acabo de mandar el link. ¿Lo mandaste acá por el Meet? Sí, doctora. Ya, muy bien, chicos, por favor. Yo también voy a ver qué preguntas han hecho. 6:54 me mandas, por favor, las respuestas. 6:55.
Creo que menos, tan fáciles sus preguntas. Vamos, Sí, doctora, fueron las preguntas que hicimos. que han hecho incluso durante la presentación, así que tienen que responderlo ya. Ya, un minuto para que terminen, por favor, porque las preguntas son cortitas y fáciles. Muy bien, chicos, ya. ¿Me pasas, por favor, Alessandra? Ciérralo. Lo cierro de una vez, doctora, ¿verdad? Sí. Ya. Me pasas el resumen y vamos a continuar. Ver algunas preguntas mientras vamos a ver. John Manja está. John Manja. Voy llamando lista de paso. John Manja. Presente, doctora. John, a ver, de lo que han presentado tus compañeros, ellos han hablado de las causas adquiridas de deficiencia de vitamina B12. Tanto en el video como en la presentación mencionaron algunos fármacos. ¿Recuerda cuáles son los fármacos que pueden causar deficiencia de vitamina B12? John, nada. No, Uno siquiera. Hay varios fármacos. Amparo Sánchez. Amparo, Doctora, la misma sí, pregunta, Amparo. los fármacos que pueden causar deficiencia de B12, ¿verdad? Sí. Ay, doctora, no estoy segura, pero creo que consideraron a los... A ver, Ay, dilos, no importa si te no. equivocas. Juan Carlos Aspirina podría Cáceres. ser. A ver, Juan Carlos Cáceres. Mencionaron al sulfametoxazol. Muy bien, el sulfametoxazol, trimetoprim. Arle, choque. Doctora, ¿también puede ser el omeprazol? Perfecto, Arle. Anthony López. Doctora, también la metformina podría ser. Muy bien. Si hay fármacos, perfecto, todos los fármacos que han dicho, obviamente que son de uso, que son muy conocidos y no son fármacos que no lo consuman, se consumen en mucha frecuencia, pueden
exacerbar la deficiencia pues, de estas sustancias, especialmente vitamina B2 y causar anemia megaloblástica. Por eso dentro de sus, digamos, de sus efectos adversos está justamente la presentación de este tipo de anemia. ¿Ya? Muy bien. El trimetoprim, inhibidor de la bomba de protones, metformina, colchicina, etcétera, hay más. Incluso hay más. Alessandra Luna. Alessandra Luna, no está. Alessandra, ¿dónde se secreta el factor intrínseco? Sí, Alessandra, ¿dónde se secreta el factor intrínseco? ¿Dónde se secreta el factor intrínseco? ¿En qué parte de nuestro organismo se produce factor intrínseco? ¿Y para qué es importante esta sustancia? Henry. Pero sí, el factor intrínseco se producía sobre todo en el estómago. Ya, pero ¿en qué parte? Y sobre todo bueno, en la cara interna del estómago, ¿no? Y sobre todo era el factor intrínseco sirve para, sobre todo, la absorción, ¿no? De la vitamina B2 en sí. Ya, Flor Stephanie, ¿algo más que quisieras aclarar? Bueno, iba a decir lo mismo que mi compañero, pero es cuando el estómago no va a producir suficiente factor intrínseco, ¿no? Y bueno, es cuando también el intestino no va a poder absorber apropiadamente la vitamina B2, así como ya lo mencioné. Ya, Carmen Daniela. Doctora, casi lo mismo, pero quería agregar que específicamente es por las células parietales. Muy bien, ¿eh? En las células parietales es donde se produce este factor intrínseco. ¿Ya? Y obviamente es muy importante para la absorción de vitamina B12. Entonces, personas que le hacen gastrectomía, personas que tengan este enfermedad autoinmune que es la anemia perniciosa, personas que tengan síndrome de mala absorción o problemas a nivel del líquido terminal donde también se absorbe la vitamina D, se van a tener deficiencia. Pues, en otras palabras, se tiene que evaluar todas estas condiciones para ver por qué, si es que obviamente hacemos diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, qué condición ha sido la que ha llevado, si se puede corregir o no, porque hay situaciones en las que no se puede corregir, como han dicho los compañeros, y tienen que dar de por vida. Y no olvidarse, la diferencia es los síntomas neurológicos en la deficiencia de vitamina B12 que no se produce en la deficiencia de ácido fólico. En ambos se producen síntomas hematológicos, sobre todo, no solo en cuanto a los glóbulos rojos, sino a las otras formas, por ejemplo, a nivel de las plaquetas, a nivel de los leucocitos, también hay alteración. Muy bien, para terminar la parte de farmacología hematopoyética y pasar a lo que es corticoides, está solo hablar de los factores de crecimiento hematopoyéticos. Hay un montón de factores de crecimiento hematopoyético, solo vamos a tocar un par de ellos como mención, sobre todo el primero, que es la eritropoyetina. Como dice ahí, la eritropoyetina es una sustancia importante, es un factor de crecimiento de alguno de las series, ya, que estimula en este caso la proliferación y maduración de los eritrocitos, de los progenitores de los eritrocitos. Tiene que ver con los glóbulos rojos. Si hay déficit o falta de la producción, qué sé yo, por algunas enfermedades que las vamos a mencionar, se puede producir, pues obviamente, la producción de estos glóbulos rojos. Otro factor que se sintetiza en el mercado son los factores estimulantes de colonias granulocíticas, que están ahí, tanto de colonias granulocíticas como macrófagos, etcétera, que van a estimular justamente la producción de estos granulocitos, como son los neutrófilos, mejorando la actividad fagocítica y citotóxica de estos neutrófilos. Y así se van produciendo, pero no son los únicos, sino los más resaltantes. Entonces, la eritropoyetina. La eritropoyetina es un factor de crecimiento, donde se produce, como pueden ver en el gráfico, a nivel renal. Entonces, ustedes supondrán, si hay una persona que tiene insuficiencia renal crónica, va a tener déficit de producción de este factor intrínseco. Como hemos dicho, la eritropoyetina va a estimular a los precursores eritroides para la producción de glóbulos rojos. Acá en la altura se va
estimular, digamos, la producción de más eritropoyetina por la deficiencia de oxígeno. Entonces, nuestro organismo inteligentemente le dice, produce más eritropoyetina para que se produzcan más glóbulos rojos, para tener más glóbulos que transporten oxígeno a las células, porque hay déficit de, entrega de oxígeno. Un ratito. Chicos, disculpen la interrupción. Entonces, como les estaba comentando, la eritropoyetina se va a sintetizar más cuando hay situaciones de hipoxia y va a haber menos producción en casos de insuficiencia renal, como si se producen las células intersticiales peritubulares de riñón. Y es importante para la síntesis pues, y proliferación de precursores eritroides y, por tanto, de glóbulos rojos. Ya hay preparaciones en el mercado, tenemos la eritropoyetina humana recombinante. Es obviamente, las indicaciones van a ser en aquellos pacientes que tengan déficit en su producción, los pacientes con falla renal crónica. Ellos son los que tanto sometidos o no sometidos a diálisis, como no producen, por eso es que tienen anemia. Si se dan cuenta, si ustedes ven a los pacientes con insuficiencia renal crónica, van a ver que tiene anemia justo porque hay déficit en la producción de eritropoyetina. Aquellos pacientes que reciben quimioterapia, ya sea por tumores hematológicos o sólidos, en ellos también se les puede indicar. Lo que hay que tener en cuenta es, al momento de producir, de suministrar, es que puede haber algún tipo de riesgos de eventos trombóticos que pueden conllevar a cardiopatía isquémicas, insuficiencia cardíaca. Puede agravar o aumentar la presión arterial en algún porcentaje de los pacientes, no en todos. Muy bien, esa es la eritropoyetina. Y el otro, que era el factor de estimulante de conoles de granulocitos y macrófagos, llamadas, este es su nombre, el sargramostin, y este de aquí es solo el de granulocitos, conocido como el filgastrin. Ambas sustancias la usamos sobre todo en aquellos pacientes que han sido sometidos a trasplantes de médulas. En ellos se usa para tratar de disminuir el riesgo de neutropenia, estimula la mielopoiesis. Entonces, hace que se activen pues estos neutrófilos y por tanto es muy importante en este tipo de pacientes. En los servicios de hematología usan más que todo en este tipo de pacientes donde se puede evidenciar que tienen neutropenia grave, ya sea por secundario a una quimioterapia o después de un trasplante de células hematopoyéticas. Bien, eso es respecto a lo que quería comentarles a lo que es farmacología hematopoyética. Ahora vamos a ir, se me olvidó presentar, al siguiente tema, que justamente son los dos temas que van a tener test a las 8:30, aquí está, que es corticoides. Para lo cual, mientras voy presentando, por favor, no sé si hay voluntarios que puedan dar alguna